En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de aplicación de pilas galvánicas. Es bastante típico que nos dan dos electrodos de dos metales y tenemos que identificar cuál va a ser el cátodo y cuál va a ser el ánodo. Y además calcular el voltaje del proceso, es decir, el voltaje que aparecerá en el voltímetro, y luego también escribir la notación de la pila. Bien, nos dicen que una pila consta de un electrodo de magnesio, que lo introducimos en una disolución acuosa 1 molar de nitrato de magnesio. Y luego además también tenemos otro electrodo de plata, que a ese lo introducimos en una disolución de 1 molar de nitrato de plata. Si os fijáis, esto ya es como contenido de repaso de los anteriores vídeos. El electrodo de un metal lo metemos en una disolución de una sal que está formada por ese mismo metal. El magnesio lo metemos en una disolución de nitrato de magnesio y el electrodo de plata lo metemos en una disolución de nitrato de plata también. Bien, y nos piden qué electrodo actuará de cátodo y de ánodo y cuál será el voltaje de la pila. Además, importante, nos dan los potenciales de reducción de la plata y del magnesio. Pues bien, antes de nada, como se trata de una pila, nosotros vamos a tener que dibujar el esquema de dicha pila. Entonces os recuerdo, esto es muy importante, que los recipientes están separados. Vamos a tener en un recipiente el electrodo de magnesio, de momento no sé dónde lo voy a poner, y en el otro recipiente vamos a tener el electrodo de plata. Y en ambos casos, ambos recipientes van a estar unidos por un puente salino. Que es el que va a neutralizar ambas disoluciones. Bien, dibujo simplemente los electrodos de forma general y los uno por un hilo conductor, que por ese hilo conductor van a pasar los electrones y bueno, yo tengo conectado un voltímetro simplemente para medir el potencial de la pila. Vale. Entonces, ahora, ¿cómo deduzco cuál es el electrodo que va a ir al ánodo y cuál al cátodo? Os recuerdo también que siempre en la izquierda ponemos el ánodo, es decir, el polo negativo, y en la derecha siempre ponemos el cátodo, es decir, el polo positivo. Pues bien, si os fijáis, para deducir en qué sitio ponemos el electrodo de magnesio o el de plata, nos tenemos que fijar en los potenciales de reducción. Y concretamente en compararlos para deducir cuál es el que más potencial de reducción tiene. Cuanto mayor o más positivo sea el potencial de reducción, implica que ese elemento tiene más tendencia a reducirse. Os recuerdo que reducirse era ganar electrones. Si lo comparamos, el de plata tiene más 0,80 voltios y el del magnesio tiene menos 2,34 voltios. Por lo tanto, es mayor, más positivo, en este caso, el potencial de la plata. Por lo tanto, de aquí deducimos que la plata va a ser la que se reduzca. Bien, ya sabemos que la plata se reduce, por lo tanto, como tiene que haber un proceso simultáneo de oxidación, va a ser el magnesio el que se oxida. Bien, ¿y dónde los colocamos? Cualquier elemento que se reduce lo vamos a colocar en el cátodo, en el polo positivo. Acordaros de la regla mnemotécnica. Las consonantes reducción, la R, cátodo, la C van juntas. Por otro lado, la de oxidación, el magnesio se oxida y va a ir al ánodo. Y esta regla mnemotécnica
eran las vocales. Oxidación empezaba por O, vocal, y ánodo por vocal. Entonces van juntas. Bien, ya lo hemos deducido. Por lo tanto, aquí a la izquierda vamos a tener el electrodo de magnesio. Y aquí vamos a tener la plata. Por lo tanto, esta disolución que tenemos en este recipiente va a ser del nitrato de magnesio, que como es en disolución acuosa, en realidad nosotros vamos a tener cationes de magnesio y aniones de nitrato. En cambio, en la disolución de la derecha vamos a tener, esto es 1 molar, vamos a tener nitrato de plata en disolución acuosa. Lo mismo, esto se disocia totalmente en iones cuando está en agua. Por lo tanto, realmente vamos a tener en esta disolución iones disociados de plata y de nitrato. Bien, con esto ya hemos deducido la pila, cuál va a ser la estructura de la pila. Bien, también podemos deducir cuál va a ser el sentido de los electrones, que es importante dibujarlo. Los electrones siempre van a ir del polo negativo al polo positivo, es decir, van a salir del magnesio que se va a oxidar a la plata. Vale, ¿y qué va a ocurrir? Como va a tener más tendencia la plata, aquí se va a desprender más iones de magnesio, porque se va a oxidar. Por lo tanto, si nosotros escribimos la reacción de oxidación, partimos del electrodo de magnesio en estado sólido que va a perder 2 electrones y se van a desprender cationes de magnesio en disolución acuosa. Bien, estos electrones van a ir al electrodo de la plata. Por lo tanto, esta plata va a estar, digamos, cargada un poco eléctricamente, de tal manera que estos iones que conforman la disolución van a verse atraídos por ese electrodo. De tal manera que va a ganar electrones ese catión. Entonces, partimos de que los iones de plata en disolución acuosa va a ganar cada catión un electrón, convirtiéndose en plata sólida. Y esta plata sólida va a aparecer alrededor de este electrodo, es decir, va a aumentar. Por contra, este electrodo de magnesio, como se va a oxidar, va a ir reduciendo su tamaño. Se va a ir comiendo. Bien, si nosotros sumamos la oxidación y la reducción, vamos a obtener la reacción global. Os recuerdo que de los anteriores temas nosotros teníamos que igualar los electrones que había en la oxidación y en la reducción. Para eso multiplicábamos por un factor. En este caso, si os fijáis, en la oxidación tenemos 2 electrones y en la reducción tenemos 1, por lo tanto no son los mismos. Pero si nosotros multiplicamos la reducción por 1 y la oxidación la dejamos tal cual, o bien la multiplicamos también, la reducción por 2 y la oxidación por 1, pues bueno, lo sumaríamos y obtendríamos los mismos electrones. Entonces os recuerdo que para sumar ambas reacciones tenemos que sumar los reactivos con los reactivos y los productos con los productos. ¿Y qué obtendríamos? Que el magnesio en estado sólido con los iones de plata en disolución acuosa más 2 electrones, fijaros que aquí he tenido que multiplicar por 2. Esto sería por 2, por 2 y por 2. Da lugar a los cationes de magnesio en disolución acuosa más los 2 electrones más 2 de plata sólida. Si os fijáis, los electrones los podemos eliminar y ¿qué nos queda? Que el magnesio en estado sólido va a dar lugar. Bueno, se va a reaccionar con los 2 cationes de la plata para dar lugar a los cationes de magnesio en disolución acuosa más las 2 platas en estado sólido.
Bien, y esta sería la reacción global que se produce en esta pila. Bien, nos pedían también el potencial de la pila. Es decir, ¿cuál es el potencial que aparecía en este voltímetro? Pues bien, esto lo tenéis que aprender. Siempre va a ser el potencial que nosotros vamos a poner en el cátodo menos el potencial que nosotros vamos a poner en el ánodo. En el cátodo, en el positivo, nosotros nos hemos puesto la plata. Por lo tanto, esto equivale al potencial de la plata. Acordaros que aquí siempre se pone primero la forma oxidada y luego la reducida. Menos el potencial de ánodo, que es el del magnesio. Bien, simplemente, si sustituimos el de la plata, que nos lo dan como dato, es más 0,80 y el del magnesio es menos 2,34 voltios. Por lo tanto, 0,80 voltios menos, cuidado con este signo, menos 2,34 voltios, en realidad nos está dando 0,80 más, porque menos por menos es más, 2,34. Por lo tanto, la FEM de la pila va a ser 3,14 voltios. Bien, y por último, nos pedían la representación o el símbolo de la pila. Bien, os recuerdo que inicialmente nosotros poníamos lo que teníamos en el ánodo, concretamente el magnesio en este caso, en estado sólido. Entonces se producía la reacción de oxidación, de tal manera que se desprendían los cationes de magnesio. Primero se pone lo que tenemos en el ánodo, por lo tanto podemos indicar aquí el polo negativo. Bien, como esto, lo que hay en el ánodo es un recipiente y ahora vamos a pasar a otro, vamos a separarlo con dos líneas verticales, en el cual vamos a tener ahora los iones de plata que teníamos inicialmente en disolución acuosa que se han reducido para formar la plata sólida. Y si os fijáis, esto es lo que tenemos en el segundo recipiente que corresponde al polo positivo. Bien, por otro lado, también podéis indicar, una manera más completa también sería indicar la concentración o la molaridad. Bien, pues sería simplemente exactamente igual. Y nosotros sabemos que de los cationes del magnesio están en disolución acuosa y tienen una concentración de 1 molar, como nos decían en el enunciado. Los separamos mediante el puente salino y luego los cationes de plata también están en disolución acuosa y también tienen 1 molar de concentración. Y esto sería el polo positivo. Pues bien, con esto ya habríamos realizado el ejercicio que nos pedían. Si os fijáis, no es nada complicado, lo único que hay que tener claro diferentes conceptos, especialmente de los potenciales de reducción.